Gloria, gloria sea el nombre del Señor. Padre Dios sea sobre cada una de sus vidas. Quiero compartir una hermosa palabra del Señor con cada uno de ustedes. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido en el mundo. Sabemos que mediante estemos en este mundo vamos a pasar por diferentes pruebas, tribulaciones, aflicciones, pero Jesús dijo: confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Y sabemos que Él venció la muerte, venció todos los obstáculos que hubieron en el camino. Y Él dice: de la manera que yo vencí, vosotros también podéis. Y hablando de aflicción, se me viene a la mente la vida de este joven que la Biblia nos relata. La Biblia de este joven José. José tenía varios hermanos, como ya sabemos, eran 12 en total. Un día José tuvo un sueño de parte del Señor. Y el sueño era de que miraba él que estaban atando manojos en medio del campo. Y he aquí que el manojo de José se levantaba y estaba derecho. Y los manojos que representaban los hermanos se inclinaban delante de José. Y todos se enojaron en gran manera porque decían: ¿reinarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por causa de los sueños y las palabras. Y aún tuvo otro sueño donde vio que soñaba: he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y todos aún aborrecían más a José por causa de su sueño. Pero lo que nadie entendía eran los planes y los propósitos que Dios estaba revelando a José a través de esos sueños. Hasta que un día estos hermanos de José decidieron venderle porque la aborrecían a causa de los sueños. Entonces decidieron venderle. Gloria sea el nombre del Señor. El principal interés de ellos al principio era poder matarle, pero dijeron: ¿qué provecho vamos a sacar si lo matamos? Vamos a venderlo mejor a esta junta de ismaelitas que llevaban aromas que iban a ser llevados hacia Egipto. José, en medio del camino, yo sé que tuvo que haber pasado diferentes aflicciones, tristeza, al verse muy traicionado por sus hermanos y que sus hermanos lo hubiesen vendido como esclavo. Pero José guardó su corazón, y José, aún en medio de todos los obstáculos, no dejó de confiar en el Señor, ni dejó de creer en aquellos sueños que el Señor le había mostrado. Esto no quiere decir a nosotros que en medio de las tribulaciones y de las aflicciones que nosotros pasemos, no debemos de olvidarnos de la promesa de aquello que el Señor nos ha hablado. Pero sabemos que cada una de las promesas se van a cumplir al pie de la letra en nuestra vida si nosotros nos mantenemos firmes, si nos mantenemos fieles al Señor. Y José fue vendido como esclavo, llevado como esclavo a Egipto. Y vemos que ahí fue comprado por Potifar, uno de la guardia real del faraón. Y fue comprado José como esclavo para Potifar. Y vemos que aún en medio de todo esto, José se mantuvo firme y se mantuvo fiel al Señor. Y por causa de eso, Dios lo honró a él. Dios lo honró y lo puso en gracia aún delante de su Señor, de su amo. Y lo puso como mayordomo sobre su casa, porque dice que todo lo que José tocaba prosperaba, porque José, aún en medio de todos los obstáculos, de las aflicciones, de las tribulaciones, de las traiciones que él había pasado, había podido mantenerse firme y fiel al Señor. Sabemos que con nuestra propia fuerza nosotros no vamos a lograrlo, pero como Jesús dijo en esa palabra en el Evangelio según Juan, Él dijo: confiar que yo he vencido al mundo. Si confiamos plenamente en el Señor y en el poder de su fuerza, Él nos va a dar la fortaleza para poder vencer por en medio de todos los obstáculos que se nos presenten en el camino. Y todo lo que José hacía prosperaba, porque él en medio de todo lo que había pasado no se había dañado. Él seguía confiando plenamente en el Señor, que el Señor iba a cumplir cada una de sus promesas a su tiempo. Vemos que José fue llevado a Egipto y hubieron diferentes pruebas que él tuvo que pasar para poder llegar hasta el lugar donde Dios lo quería. Él estuvo a punto de encarar la muerte cuando fue lanzado a la cisterna por sus hermanos. Estuvo a punto de morir, mas Dios lo libró porque tenía un plan y un propósito para la vida de José. Sabemos que para cada uno de nosotros hay diferentes
propósitos en nuestra vida, pero hay un solo fin para cada uno de nosotros, que es la salvación de nuestra alma. Sabemos que hay planes, hay deseos en nuestros corazones en esta tierra, pero nada puede ser mayor que el deseo de estar un día con el Señor, de estar un día, de verle cara a cara y de estar junto con Él en ese lugar donde dice la palabra del Señor que ya no va a haber más llanto, que ya no va a haber más dolor, porque estaremos con Jesús para siempre. Y esa tiene que ser nuestra principal meta. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que también José tuvo que pasar otra prueba, que fue acusado injustamente por la mujer de Potifar. Dice que José era de hermoso semblante, de hermosa apariencia, y esta mujer insistía que quería dormir con ella. Entonces hay algo que José tuvo que pasar, y que cada joven, cuando se encuentra lejos de su casa, lejos de su familia, lo va a atravesar, y cada persona que va a ser el de la pureza, la prueba de la pureza. Porque cuando las personas, los jóvenes están lejos de su casa, van a ser probados. Personas van a querer aprovecharse de la pureza que el Señor ha puesto en la vida para que desagraden al Señor. Pero vemos que José no se dejó llevar, sino que dijo: pecaría yo contra Dios. Porque todo pecado, incluyendo aquel que envuelve diferentes personas, como el adulterio, en la realidad es pecado contra Dios y acarrea consecuencia. Mas José no se dejó llevar por la tentación, no se dejó llevar ante la oferta de esta mujer, sino que él dijo: pecaría yo contra mi Dios. Y él salió corriendo, y ahí viene otra prueba a la vida de José, la cual lo acusaron falsamente de querer abusar de esta mujer. Pero todo era plan y propósito del Señor, porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Para poder experimentar lo que Dios quiere en nuestra vida, para que Dios pueda exaltarnos, primeramente vamos a tener que ser humillados, vamos a tener que ser humildes. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que al altivo Dios lo mira de lejos, más al humilde Dios lo mira de cerca. Entonces la humildad es la que va a exaltarnos un día, amén, conforme a los planes y los propósitos de Dios sobre cada uno de nosotros. Entonces José se rehusó a perder su pureza, se rehusó a pecar en contra de su Dios, en contra de Dios y en contra de su amo. Y vemos que esta mujer era astuta y lo acusó de haberla querido abusar. Y por consecuencia de eso, José le toca que ir preso a la cárcel. Pasó muchas injusticias, pero vemos que la mano del Señor nunca se apartó de José. Y como lo vemos que en cada capítulo de la palabra del Señor donde nos habla esta hermosa historia de José, dice que el Señor estaba con José, y todo lo que José hacía era prosperado porque Dios estaba con él. Vemos que no fue por accidente que José había sido separado por Dios de su pueblo, y Dios había planeado trabajar en José en medio de diferentes circunstancias. Sabemos que para que el barro pueda ser moldeado, primero tiene que ser amasado, tiene que ser molido. Sé que muchas veces no es fácil cuando en medio del camino somos molidos, somos moldeados. Es duro, es difícil, es doloroso, pero al final seremos esa vasija en las manos del Señor. Y vemos que José fue moldeado en medio de todos estos procesos que él tuvo que pasar. Fue echado preso a la cárcel, pero aún en la cárcel él se mantuvo firme y se mantuvo fiel al Señor. Y Dios estaba con él, y Dios lo puso en gracia delante del jefe de los presos, o sea, el carcelero. Gloria sea el nombre del Señor. Y Dios estaba con José, y Dios estaba con él, y nunca lo abandonó en medio de sus tribulaciones. Sé que muchas veces en medio de nuestra angustia, en medio de nuestras persecuciones, sentimos de que Dios nos ha olvidado, de que Dios nos ha dejado. Pero debemos de entender una cosa que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 8:28, que dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. Si nosotros verdaderamente amamos al Señor, cada prueba, cada dificultad, cada aflicción va a producir en nosotros
un alto y mayor peso de gloria, porque esta leve tribulación momentánea no se va a comparar a la gloria que ha de manifestarse en el tiempo de la venida del Señor, cuando seremos transformados de este cuerpo incorruptible y seremos transformados de ese cuerpo corruptible, donde ya no vamos a tener más dolor, más llanto. Por eso vale la pena esforzarnos, vale la pena negarnos a este mundo, vale la pena esforzarnos y negarnos ante las ofertas que el enemigo quiere, amén, ofrecernos y poder serle fiel al Señor, porque sabemos que con la ayuda del Señor vamos a vencer, con la ayuda del Señor vamos a llegar hasta la meta final. Gloria sea al nombre del Señor. Gloria sea al nombre del Señor. Y el Señor estaba con José. Y vemos que José permaneció fiel a Dios, aun cuando fue acusado injustamente, aun cuando interpretó los sueños a estos dos varones, al copero y al panadero. Vemos que Dios estaba con él, porque aún en medio de la cárcel, él todavía podía dar interpretaciones de estos sueños, porque la interpretación viene de parte de Dios. Y vemos que le dijo al copero: cuando estés delante del faraón, del rey, háblale de mí. Pero a este varón se le olvidó, al copero se le olvidó mencionarle de José al rey. Pero vemos que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, porque los planes de Dios son perfectos. Para Dios poder usarnos, para Dios poder levantarnos, primero tiene que amoldearnos. Primero tenemos que ser despedazados para que podamos ser a la manera, a la moldura que el Señor quiere en nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y para poder valorar aquello que el Señor deposita en nuestras manos. Porque muchas veces, si las cosas se nos son demasiado fáciles, no sabemos valorarlas, no sabemos cuidarlas. Más cuando las cosas nos han costado lágrimas, nos ha costado llanto, vamos a saber valorarlo, vamos a saber cuidarlo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero después de todas estas pruebas, después de todas estas tribulaciones que José pasó, gloria sea el nombre del Señor, vemos que él se mantuvo firme y se mantuvo fiel al Señor. Y llegó el tiempo de que él fuese exaltado, y vemos que el faraón, el rey de Egipto, tiene en sueño de las vacas flacas, las vacas gordas, las espigas flacas y las espigas gordas. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahí el copero se acordó de José. Y vemos que José es llamado ante la presencia del faraón y interpretó estos sueños. Y Dios le dio la interpretación de los sueños. Gloria sea el nombre del Señor. Y todo era un plan y un propósito de Dios en la vida de José. Todo lo que Dios permitió en la vida de José fue para su enseñanza y para que siempre se mantuviera fiel al Señor y humilde, manso ante la presencia del Señor. Entonces no importa lo que tú puedas estar atravesando, la diferente prueba, la diferente circunstancia, aflicción que tú estés atravesando, tienes que confiar en el Señor. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, poder aprender a confiar en el Señor. Porque es fácil confiar en el Señor cuando todo está bien, cuando todo está perfecto. Pero es bueno también aprender a confiar en el Señor cuando todo va mal, cuando todo a nuestro alrededor parece contrario. Es ahí cuando tenemos que aprender más aún a confiar en el Señor, que el Señor ha de obrar, como dice la palabra del Señor. Todo obra para bien para todos aquellos que aman al Señor. Si José pudo confiar en el Señor aún en medio de todo lo que pasó, si él pudo mantener su integridad y su confianza en el Señor, tú y yo también podemos lograrlo. Joven, tú y yo podemos lograrlo. Podemos serle fiel al Señor. Podemos guardarnos en pureza, en rectitud delante del Señor. Podemos vencer los ataques, las tentaciones, las ofertas del enemigo. Y poder serle fiel a Dios. Dama, caballero, no importa lo que tú estés atravesando. Si tú pones en el Señor tu confianza, vas a lograr la victoria. Tenemos que ser como José cada día, aprender a amar y a perdonar. Porque vemos que él recibió luego a sus hermanos y los perdonó. Y esto es algo que muchas veces está faltando en el pueblo que se dice ser de Dios. Que todavía hay rencor dentro de sus corazones. Hay celo, hay envidia, hay ira dentro de sus corazones. Es necesario despojarnos de todas estas cosas para que la voluntad y el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Y sabemos que tenemos que aprender a amar y a perdonar. Como dice la palabra del Señor, amar incluso a nuestros enemigos. A Dios sea siempre toda la honra y toda la gloria. Y recuerda
que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos en el Señor, que Él ha vencido al mundo. Y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. A Dios sea toda la gloria. Aleluya.